Muy buenas a todos. Vamos a empezar con el tema de física, el tema 5, las fuerzas. Y primero vamos a definir o entender qué es eso de una fuerza o qué son las fuerzas. Bueno, para entendernos, de momento vamos a pensar que las fuerzas son las interacciones entre dos cuerpos. Por ejemplo, si tenemos a dos personas tirando de una cuerda, pues los dos están interaccionando con la cuerda. Esta persona está tirando hacia acá de la cuerda y esta otra persona está tirando hacia allá de la cuerda. ¿De acuerdo? Hay una interacción entre cuerpos. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el famoso la caída de Newton. Aunque no lo parezca, las manzanas que están cayendo, que vemos ahí, caen porque la Tierra, que está debajo, las atrae, ejerce una interacción, aunque sea a distancia, como ya veremos luego, ¿de acuerdo? Otra opción, por ejemplo, como sabéis todos, es cuando acercamos un imán a objetos de hierro o a cualquier objeto magnético, pues las mueve hacia ellas, ¿de acuerdo? Hay una interacción entre esos cuerpos. O, por ejemplo, cuando saltamos en una eh, cama elástica, pues la interacción con la cama hace que nos movamos y que cambiemos nuestro movimiento de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Hay una interacción entre dos cuerpos. En el caso de la cama elástica, pues el niño salta, interacciona con la cama elástica, vuelve a subir, etcétera. Todo se basa en interacción entre cuerpos. Vamos a hacer esto más pequeño. Estas interacciones van a producir dos efectos fundamentales. El primer cambio que va a producir es, o el primer efecto que va a producir es un cambio en la velocidad o en el movimiento. Vamos a pensar en el movimiento. Por ejemplo, en los niños que saltan en la cama elástica, cuando van bajando, al interaccionar, al ejercer una fuerza sobre la cama elástica sobre ellos, cambian la velocidad de ir hacia abajo, empiezan a ir hacia arriba. O, por ejemplo, las manzanas, de estar quietas en el árbol, de repente, al soltarse, pues la tierra los atrae hacia abajo, es decir, cambia su velocidad. Y, por ejemplo, en el caso de los clavos, que los atrae el imán, pues también hay un cambio de velocidad y un movimiento. Pasan de estar parados a tener un cierto movimiento. Y el otro efecto que puede ejercer las fuerzas es un cambio en la forma, es decir, una deformación. Por ejemplo, cuando presionamos la plastilina, pues sabéis que se coge la forma, no le estamos transmitiendo un cambio en la velocidad ni en el movimiento, pero sí le cambiamos la forma, ¿de acuerdo? En definitiva, repito que mediante las fuerzas se pueden conseguir dos tipos de efectos: cambios en la velocidad o deformaciones. Vamos a conocer un poquito más en detalle qué es eso de una fuerza. Y tomemos, por ejemplo, este caso que también viene en vuestro libro. Aquí se produce una interacción, ¿verdad?, entre la mano de la chica y la pelota. Le da un golpe, eso es una interacción, se aplica una fuerza, la chica aplica una fuerza sobre la pelota. Pero no vale con decir aplica una fuerza. La pelota, en principio, podría ir con una trayectoria más o menos así, o podría hacer así, o podría salir hacia arriba, no sabemos. Todo depende de hacia dónde la chica dé el golpe, provoque la interacción y también con qué fuerza, ¿no? Entonces hay varias cosas aquí que hay que analizar. Para empezar, la fuerza es una magnitud que se llama vectorial, es decir, que se puede describir mediante un vector, que no es otra cosa que lo que tenemos aquí abajo. Tenemos aquí dibujado, pero también aquí abajo, más en detalle. Un vector no es otra cosa que un segmento con una cierta orientación, es decir, mirando para alguno de los lados. Y en él se pueden distinguir, perdón, los siguientes elementos. Lo primero, la longitud de ese segmento es lo que se llama la intensidad o módulo. Es lo mismo, intensidad que módulo en este caso, ¿de acuerdo? Otra cosa que se puede distinguir en una fuerza es la dirección, es decir, a lo largo de qué dirección, sobre qué recta, ¿vale? Porque esto es una recta, se aplica. En el caso que vemos aquí, es más o menos una recta horizontal, ¿de acuerdo? Es decir, esa es la dirección, dirección horizontal. Y por último, el sentido. El sentido es, dada una dirección, o sea, horizontalmente, le está dando hacia adelante o hacia atrás. Eso es lo que marca el sentido. Digamos, el ir hacia un lado en esa dirección o hacia el otro lado en esa dirección. En este caso, normalmente, como se señala con una especie de flecha, vamos, como una flecha, pues hacia dónde está mirando la flecha es lo que marca el sentido de ese vector, en este caso de esta fuerza. Voy a escribir los nombres.
Ahí están, los repito. La dirección que toma la fuerza, el punto de aplicación, que lo hemos dicho antes, pero es donde se produce ese contacto o esa interacción. El sentido es hacia dónde mira hacia cuál de los dos lados mira ese vector. La intensidad o módulo que es pues la cantidad de fuerza, por decirlo así, el valor que tiene la fuerza. Que eso, ya os digo, que se mide en una unidad que se llama N, que son newton. ¿De acuerdo? La fuerza se mide en unas unidades del sistema internacional que se llaman newton, sistema internacional. Vamos a ver algunos ejemplos con algunos vídeos donde lo veamos y podamos dibujar estas flechas que simbolizan las fuerzas un poquito mejor. Bien, en este vídeo que vamos a ver aquí, si os dais cuenta, tenemos a este grupo de animadores que van a empujar a la mascota, van a interaccionar con la mascota para que haga un mate. Vamos a ver si lo consiguen y a ver qué fuerzas están aquí implicadas. Vamos a verlo. Y si os dais cuenta, están empujando hacia allá. Esa es la fuerza que ejercen sobre la mascota, ¿verdad? Eso es. Yo creo que ha quedado claro cuál es la fuerza que se ha ejercido para lanzar a la mascota por los aires. Vamos a ver otro. A ver, este vídeo es muy interesante. Si os dais cuenta, lo primero que hace este hombre va a ser, fijaos, tira hacia atrás. Hay una interacción aquí en la que está tirando de la pelota hacia atrás. ¿Pero qué está haciendo? Pues la banda elástica que tiene apoyada en las piernas, se cuenta, se está deformando. ¿Sabéis? Aquí una fuerza que está provocando una deformación. ¿Qué va a ocurrir cuando suelte la bola? Pues cuando suelte la bola, evidentemente, va a ser la goma elástica la que va a ejercer una fuerza sobre la pelota, la voy a dibujar, que va a ser la que la mande hacia allá. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Y como veis, lo que ocurre aquí es que la pelota, al chocar con la chica, pues ejerce una fuerza, ¿de acuerdo?, hacia la derecha. Otro vídeo. Vamos a ver en este caso al revés, vamos a ver el vídeo y luego lo explicamos. Vemos ahí el golpe a la pelota de golf, entra adentro. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Pues vamos a verlo. Lo que ha pasado es que el hombre le ha aplicado una fuerza a la pelota de golf, más o menos así. La pelota de golf ha pasado de estar quieta a tener un cierto movimiento, un cambio en la velocidad, como decíamos al principio. Al chocar contra la tabla que tienen preparada, pues se ejerce otra fuerza, otra interacción, que es aproximadamente así. Y lo que hace la pelota es tener un cambio de velocidad, cambio de trayectoria y al final acaba cayendo en el vaso que ha tirado el niño también, ¿de acuerdo? Vamos a ver el último vídeo. Vamos a ver en este caso un vídeo en el que una interacción produce una deformación y también un cambio en el movimiento. Vais a ver qué curioso, es a cámara lenta, con lo cual se va a ver perfectamente. Fijaos, vamos a verlo de nuevo, vamos a pararlo ahí, justamente ese es un buen sitio para pararlo. ¿Qué ocurre con la pelota? La pelota ejerce una fuerza sobre el chico hacia allá. ¿Cómo se manifiesta esa fuerza? Mediante una deformación y mediante, también habéis visto que hay un cierto cambio de velocidad, se le va la cabeza para allá. Pero fijaos también cómo se deforma la pelota, a ver si soy capaz de que lo veáis. Fijaos, le he dado un poquito para atrás para que se vea la deformación. Se ve la deformación de la pelota, ¿verdad? Y también va a ser, al hacer la interacción, una deformación en la cara del muchacho. Fijaos, ahí se ve más todavía cómo se deforma la cara y ahora ya para terminar, cómo se termina de deformar. Bueno, la pelota como es elástica vuelve a su forma, la cara también se vuelve a su forma, pero hay un desplazamiento. La pelota se queda quieta y es la cara la que se va hacia la derecha en este caso. ¿Veis? Bueno, pues con esto terminamos la introducción a las fuerzas. Ya veis que las fuerzas, pues es una magnitud vectorial que se mide en newton, provoca dos tipos de efectos, cambio en el movimiento o velocidad o deformación. Y bueno, iremos viendo un poquito más en detalle los tipos de fuerza que hay y todo lo demás, ¿de acuerdo? Bien, y para terminar solo vamos a hacer mención a la diferencia o a los tipos de fuerzas que hay fundamentales. Fijaros, voy a utilizarle el dibujo bien en vuestro libro porque es bastante aclaratorio y fijaos que es fuerza por contacto, es decir, que entre los cuerpos que se ejercen la fuerza hay un contacto directo, contacto físico, y a veces son a distancia.
Y diréis, ¿cómo se puede hacer una interacción a distancia? Bueno, pues hay estos tres tipos. Gravitatoria, ya sabéis que, por ejemplo, los cuerpos que tienen masa, fundamentalmente la Tierra, nosotros, pues estas personas que están aquí, se sienten atraídas por la Tierra, ¿vale? La Tierra ejerce una fuerza sobre ellas. Las magnéticas, que lo hemos visto antes también, como los clavos, si yo tuviera aquí un clavo, ¿vale? Se sentiría atraído por el imán con una fuerza más o menos así. Y las eléctricas entre cuerpos con cargas eléctricas. Es de la misma naturaleza que el magnético, pero con cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Es decir, dos tipos fundamentales, por contacto y a distancia.